Bien, de todo lo que se les ha hecho, porque lo que se ha mandado es un resumen obviamente del libro, acá lo que se quiere entender es todo el enfoque que se da a la patología, ¿no? Y desde el punto de vista X o Y o Z. ¿Por qué? Porque todavía falta, según la estadística que yo he hecho, ¿no? Falta el hecho de el correlato, de que se entienda claramente la patología, que debe ir desde una, ¿cómo les digo? Bien, ya les he dicho que yo soy muy mala dibujando, pero bueno, hago el intento. El sistema digestivo empieza desde la cavidad oral. ¿Cómo es posible que un paciente venga con baja de peso, malestar general, fiebre? ¿Qué tienes? No puedo comer. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Es que no puedo mascar. ¿Qué es lo que tiene? Tenía como una heridita al lado de la muela, debajo de la lengua, que dice la paciente, y se ha ido creciendo, el doctor me ha visto, me he echado violeta genciana, me he echado X, Y, pero ha crecido y ya no puedo, o sea, los líquidos me duelen, quiero mascar, me duele, y lo peor de todo es que me han salido unas bolitas por acá, te dice el paciente. Y haces la evaluación y lo que encuentras en la cavidad oral es una lesión ulcerada. Mira acá en la cavidad oral, en el piso de la boca, ¿no? Vamos a jalar y es una lesión ulcerada de borde síntesis. Ulcerada, que hay una solución de continuidad. Y en esta úlcera, estoy viendo porque hay una capa media blanquecina que parece fibrina, pero lo que me llama la atención de esta úlcera o esta lesión irregular son precisamente los bordes, punto 1, ¿no? Y esa capa blanquecina. Y cuando vas a hacer la evaluación, quieres ver ahí con el guante o con la paleta de baja lengua y la paciente te para porque le duele. En la cadena ganglionar, de acá le vas a sentir, dependiendo del lugar, derecho o izquierdo, unos nódulos. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso que vas a hacer en esta evaluación de esta paciente? Yo soy la paciente, díganme, ¿quién me pregunta? ¿Preguntas? Están haciendo la historia clínica. ¿Hace cuánto presentan los...? Hace más de 2 semanas me salió con un granito y he ido a médico 2, 3 veces, me dijeron que tome tal cosa, pero eso ha ido avanzando y se me ha formado esto. ¿Qué más? ¿Tiene dolor al tacto o solo es...? Me duele muchísimo. A un comienzo no me dolía mucho, pero ahora ya no puedo ni tragar líquidos. Me duele. De ahí es que he bajado como unos 5, 7 kilos. Sí, justamente sobre los ganglios que preguntar si son móviles y duros. ¿Qué? ¿Los ganglios? Sí. No, tú no vas a preguntar acá. Tú al examen físico, tú lo vas a palpar. Pero sí, los ganglios son móviles y un poco dolorosos al examen físico.
Ese peso que perdió, ¿en cuánto tiempo? En todo este tiempo, desde que inició, más de 2 semanas. Fuerte. Sí, supura la herida, la úlcera. Tú lo ves. Y yo he visto y te acabo de decir que hay una placa media blanquecina en la lesión. Ahora, si sangra ya no se ha dado cuenta, por ejemplo. Tú tendrías que hacer el examen. Pero en el momento de hacer el examen, ves la capa blanquecina y con una pincita tratas de levantar y sangra. ¿Qué más? ¿Es un dolor localizado o irradiado? Me duele acá en esta área, terrible, solo con líquidos o quiero deglutir algo, me duele muchísimo y me siento mal, quiero tirarme al suelo, no tengo ganas de nada. ¿Has sentido fiebre u otro tipo de...? Sí, los primeros días tuve fiebre, pero hay un doctor que me dio un antibiótico y un poco que pasó la fiebre, pero sigo peor. ¿Ha tenido tos? No. Chicos, lo que estamos haciendo es un análisis clínico. Y todavía no están guiándose. ¿Ha encontrado otros números en los que se debe encontrar el código? No, solo esto. ¿Qué antecedente presenta la paciente? O sea, Antecedentes de importancia, ¿como qué? Si es que es antecedentes de qué, como paciente te digo, ¿de qué? ¿De qué quieres que te diga? Diabético, hipertensión. Bueno, no, nada de eso de importancia. Puede ser antecedentes sexuales, ya que podría ser muchas cosas. En primer lugar, no me han preguntado la edad. Algo serio, serio, serio. Por eso les digo, están yendo mal. ¿La edad de la paciente es importante o no? Dígame. Sí. Te digo que es una persona de 74 años. ¿Le vas a pedir antecedentes de RC? Ya ven. ¿Qué es importante o no la edad? Ese análisis crítico les falta. Y eso me preocupa. La edad, la raza, el sexo, un montón de cosas. La edad es importante porque si me hubieras preguntado la edad, no me hubieras hecho esa pregunta o no. Listo. ¿Qué más? Antecedentes de neoplasias. Antecedentes de neoplasias, no, ninguno. ¿Qué más? Ya lo preguntó, no, ninguno. ¿De qué tipo, señorita? Yo soy la paciente. Familiares, ¿qué tiene que ver en mi familia? ¿Cuántos somos? Hermanos, si tuve papá, mamá, ¿a qué te refieres con tus antecedentes familiares? Enfoque, ¿se dan cuenta? Están divagando. ¿Qué pasó? ¿Cuál es su enfoque? Dígame, está la úlcera, ¿no es cierto? Perfecto. Te he dado la clínica, has preguntado lo que has querido y sin sentido. Te estoy haciendo ver. Muchas tienen sentido, pero no tienen el enfoque a lo que quieran ir. ¿Qué tienes que hacer lo primero acá, criatura? 2 cosas, y se les ha dicho 1000 veces. 2 cosas. Primero, si es o no tu presunción de malignidad. O no es presunción de malignidad. ¿Listo? Tienes que presumir alguna de las 2. Si tu presunción no es de malignidad, ¿cuál es el otro enfoque que le das? Inflamatorio. ¿No es cierto? Bien. Cuando tú estás frente a un paciente que tiene una lesión y tiene una clínica, lo primero que tienes que pensar es la edad, el tiempo de evolución, ¿no es cierto? ¿Qué presunción le das? Te dice que ha bajado de peso, pero ¿cuál es tu lógica? ¿Ha bajado de peso 2 semanas? ¿Es un cáncer? ¿O no será que en 2 o 3 semanas, con el dolor y con la úlcera, dejó de comer? Pues porque no puede comer por el dolor, que solo puede ser una úlcera de cualquier origen y no maligna. ¿Te has puesto a pensar eso? Eso es un razonamiento crítico. Tienes que pensar todas las vías y de acuerdo a la propuesta frente a tu paciente, de lo que tú presumes, tu mente hizo el esquema, es que vas a sacar la información. Les falta, guaguas. Hagan caso, lean de esa manera, pregúntense, autoevalúense. ¿Sabes qué resulta? Que la señora utiliza una prótesis dental, que se la quita y se la pone, en la noche la lava, la deja ahí en un pocillo con agua con sal, y al día siguiente, ¿y qué pasa? Como es una persona adulta, va pasando el tiempo y como se la quita y se la pone y no es permanente, esa prótesis dental que tiene unos ganchos metálicos que justo hacían lesión ahí, ¿qué ha provocado eso? Y fíjate,
estamos alejando la probabilidad de malignidad o no. Entonces, ¿cómo te diste cuenta que tiene una prótesis dental? Por la edad y porque tú hiciste tu esquema. Y cuando haces tu esquema de benignidad, inflamación o malignidad, vas, ¿qué cosa discerniendo? Preguntas, no va. Preguntas, más o menos, preguntas, va. ¿Cómo vas a hacer una historia clínica, criatura, si no enfocas qué es lo que presumes inicialmente? Fíjate. ¿Se dieron cuenta? Todo el mundo decía, eso es un cáncer, ¿no es cierto? Pero te has puesto a pensar que tan solo analizando, viendo y todo eso, llegas al probable origen de esa lesión ulcerada. Y obviamente era una úlcera. Como la persona va avanzando en edad, se va atrofiando los tejidos de la encía. Esa prótesis se va movilizando, ya no le encaja. Y más bien en el momento de masticar le produce lesión. Chicos, entonces es importante, ¿no?, la información. De acuerdo a lo que tú hayas, tienes que ser muy presuntivo. La edad, la raza, te dicen muchas cosas, pero tienes que hacer tu esquema mental. Inflamatorio, benigno, maligno, y ahí preguntas antecedentes y toda la cosa. Pero en función a un esquema inicial, no te disparas porque tienes que dispararte, estás mal. Y lo más importante, nadie preguntó la edad. ¿Qué pasó? Es que es así, criaturas, les está faltando. Muchos, estoy admirada, pero les está yendo muy bien, inclusive en prácticas, ¿eh? No sé cómo eran prácticas. ¿Quiénes no hacen prácticas conmigo? Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿hacen seminarios de casos cada práctica? ¿Cómo es tu seminario, por ejemplo? Sí, bueno, primero vamos a revisar la lámina para ver qué encontramos con descripciones de patrones histológicos. En este caso, como vemos pulmón, tenemos que descubrir un patrón a lo largo. También, sobre todo, ver si hay inflamación, si hay células inflamatorias. Luego que nosotros escribamos, en este caso, la lámina, recién nos pone el caso clínico para ya orientarnos a qué cosa. Ella les pone el caso clínico. ¿Quiénes hacen prácticas conmigo? Ustedes son los que ponen el caso clínico. ¿Sabes por qué? Están acostumbrados a que se les dé todo mascado. Mis alumnos buscan el caso, lo revisan. Tiene que tener morfología, tiene que ser directo. Para eso se les ha dado los temas a desarrollar. Y antes de que empiece yo a ver la lámina, se pelean porque quieren explicarla, quieren dar el caso clínico que está relacionado. ¿Por qué? Porque han buscado, se han preocupado. Por eso me alegra y me siento orgullosa. ¿Saben por qué? Porque son las notas más altas. Mis alumnos. Vale la pena. Está bien, no digo que está mal. Pero la doctora les da el caso. Tú tienes que ir a buscar, tú tienes que leer, tú tienes que darte cuenta de la diferencia. No esperar que la doctora te lo dé. Esa es la gran diferencia, criaturas. ¿Quién se hace el daño? Lo único que quiero enseñar en ustedes, el hecho es que tú busques tu caso clínico. Ah, es tal cosa, tal, ¿cómo encaja con tal patología? ¿Qué ves? La morfología, la clínica. Y alguna alumna me dijo, estaba en semiología, doctora, y estaban hablando de un caso clínico y me acordé del caso clínico que le presenté. Me ha puesto buena calificación la docente, porque justo es el caso que revisé. Pues bien, te quedó la información. Eso es lo más importante. ¿Está bien? Ese es el objetivo del correlato clínico, porque algunos avanzan y otros no. En el momento de buscar, tú estás dando tu caso clínico y te digo, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es el otro? Y tienes la obligación de buscar. No me vas a decir, ay, lipídico. No es lipídico, es lipídico, por si acaso. ¿Por qué? ¿Qué significa? Todo eso es tu preocupación y es lo que aprendes. Por favor, tú, 1000 veces tú. Y esa es la que crea la gran diferencia. Que les quede bien claro, por favor. Entonces vamos a hablar de lo que es el sistema digestivo. Les he mandado los PPTs, es algo que ya lo tienen. Pero mi preocupación es el enfoque como tú vas a entender el capítulo de digestivo. Y nuevamente les he dicho, respiratorio, digestivo, genital femenino, masculino, le vamos a dar desde el origen embriológico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a haber, ¿qué cosa? Malformaciones congénitas, ¿o no? ¿Que pueden ser o no compatibles con la vida? Sí. Procesos
inflamatorios agudos, crónicos, algunos clásicos, algunos síndromes que lo van a aprender y que caracterizan X, Y o Z, sí. Procesos neoplásicos, benignos, malignos, etcétera, etcétera. Síndromes paraneoplásicos. ¿Qué alteraciones, qué mutaciones se pueden dar ahí? Sí. ¿Va a haber algunos detalles nuevos? Sí. Pero lo demás ya tienes la base. Y si no la sabes usar, estás perdiendo el tiempo. Entonces, te he puesto un caso clínico en cavidad oral. Que muchas veces, jóvenes, yo les digo, muchas veces agarran acá, buscan acá, y ni siquiera, si el paciente no le dice me duele porque tengo acá, ni siquiera le ponen el bajalenguas a la paciente para revisar, aunque no lo crean. Y luego de la cavidad oral, todo lo que es el tracto digestivo, que va hasta dónde? Hasta el ano. Así va. Y es una pregunta simple. Y cae. Es digestivo, inicia acá. Bien, entonces, para ver las patologías inflamatorias o todo lo que sea desarrollo embriológico, solo tienes que mirar la imagen y acordarte que puede haber, ¿no? Que puede haber que, por ejemplo, lo más frecuente que da malformación acá, ¿qué cosa? Paladar hendido, ¿no es cierto? Labio leporino, etcétera, etcétera. Ya lo han hecho en embriología. Que tenga la mandíbula chiquitita, también es una patología. Que tenga el maxilar superior muy prominente en relación a, o sea, todas son patologías que van a ver muchas veces en el recién nacido. La cavidad, la lengua muy chiquita, o sea, tantas que pueden ver, ¿no? Eso es desarrollo embriológico. Otra cosa, desde el punto de vista histológico, ya estudiaste que la cavidad oral hasta el ano, ¿qué tipo de epitelio tiene? Poliestratificado, plano, ¿qué? No cornificado, cavidad oral hasta el esófago. ¿Y del estómago qué? ¿Intestinal qué? ¿Y en qué termina el ano? También en poliestratificado, plano, ¿no? Cornificado. Chicos, eso es histología. Y luego sigo. Tenemos acá el alcance, ¿no? De acuerdo al epitelio, a lo que tenemos, a las capas, sabemos tranquilamente lo que puede presentarse. Cualquier patología inflamatoria, aguda, crónica, cualquier patología tumoral benigna, cualquier patología tumoral maligna, ¿no? Sí, claro que sí. Sabemos que por un reflujo gastroesofágico, alterándose el pH ácido del estómago con el alcalino del esófago, va a haber qué cosa, una noxa permanente que va a hacer que pase ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El esófago, la verdad que es una metaplasia. ¿Y qué es la metaplasia? Es una adaptación celular. ¿Ya lo han visto? Sí, pues doctora, ya lo hemos visto. Y el esófago, ¿verdad qué cosa es? Una lesión pre-maligna. Ok, listo. Es que ya lo has visto. Muchas novedades, no alguien te diga, ¿qué mutación? ¿Qué cosa es eso? Bueno, en el libro está, pues. No voy a perder mi tiempo con eso. Pero es que es así de sencillo. ¿Qué pasa acá? Una malformación en el músculo diafragma, ¿no? En el hiato, etcétera, etcétera. Sigo bajando con lo que es malformaciones. Procesos. A la siguiente semana vamos a hacer hígado, vías biliares y páncreas. Ahora solo es digestivo per se, ¿no? Completo. Ahí. Estos son anexos o glándulas anexas. Pero todo lo demás yo no le veo ningún tipo de complicación. Por ejemplo, es un pequeño, mire el dato que te doy. La mamá llega por pediatría y le dice, ¿sabe qué, doctora? La cirujana pediatra. Mi bebé desde que nació pujaba mucho. Le hemos dado ciruelar, todo el mundo en pediatra del esto, todo le hemos dado, pero no. Ahora llora. Tal es así que tengo que comprarme el guante y meterle el dedito por el ano y jalarle. Y la pufi sale como piedras duras. La mamá te está relatando lo que vive con el pequeño. Fíjate, te está dando unos datos importantes, ¿no? Y te dice estreñimiento, ya fue estudiado acá, no, bueno, le hace una sustancia de contraste, el cirujano pediatra entra y toma biopsias desde la región anal y acá, empieza así, mira, biopsia por acá, por acá, por acá, por acá, intercalada, y me llega. Y resulta que en la estructura que yo tengo,
del epitelio, ¿no es cierto? Hemos estudiado los plexos de Meissner y el de Auerbach, ¿no es cierto? Sí. ¿Dónde están los de Meissner? En A. Y los de Auerbach, entre las capas musculares. Resulta que en las biopsias que me han mandado, en las 6 de las biopsias que me mandó, en 4 de ellas hay ausencia de los plexos nerviosos. Patología. ¿Perdón? Sí. ¿Y ese hipus qué te lleva? ¿A un dólico mega? Esa niña o esa niña que vino ahí, mira, ¿qué tiene que hacer? O entra pequeñito, o le hace la resección, que es muy difícil. ¿Sabes por qué? ¿Por qué te digo? Mira, tú solo tu análisis dice, doctora, ¿qué va a resecar? Si usted me dice que ha tomado acá, y dice que le saca todo el intestino, no. De acuerdo a cómo va el compromiso de esto, simplemente o son tipos de dietas o muchas cosas, y entrar a operar eso significaría sacar hasta qué nivel hay la ausencia de esos ganglios o no. Se llama ganglionosis, o sea, hay un montón de cosas. Entonces, fíjate, ¿es bonito? Claro que es bonito. La clínica es clásica, se ve. Y lo van a ver en pediatría, en X, Y, Z. Y mira cómo se hizo el diagnóstico, todo. En un caso clínico se te dicen muchas cosas bien. Entonces, ¿qué les he hecho un resumen? Una manera que tenía un poco de tiempo después de que se me pasó la ira, porque realmente eso fue lo que tuve, ira. Me puse a hacer esto para ustedes. ¿Dónde fue? Acá creo que fue lo que pusiste. Sí. No, de pantalla completa. Bien. Entonces, les he hecho un resumen aparte, ¿no? Lo que tengo acá para dibujar y todo. Pero, ¿por qué? Porque el enfoque tiene que ser desde este punto de vista. Mira, el mapa conceptual de la asignatura. Los 4 pilares fundamentales. Es que ustedes deben hacerse eso para acordar. Las malformaciones, las esófagopatías, ¿no? La patología gástrica y la patología intestinal. Todo es el digestivo. En cuanto a las malformaciones, va a haber defectos de la pared congénita, atresia, sin, ¿no es cierto? Fístulas, comunicaciones anormales y gistrum. Pero hemos visto, es clásico en los pequeños. Frecuente en los hospitales, lo vemos. Las esófagopatías, trastornos en la motilidad, ¿no? Atalasia es una patología muy frecuente. Y la inflamación, en este caso, una metaplasia intestinal incompleta. No se olviden, Barrett significa esto, no se olviden. Metaplasia intestinal incompleta. Yo le digo el MI. Nunca me voy a olvidar de eso. Nunca me voy a olvidar de eso, porque yo solita me hago mis ideas ahí. Tercero, gastritis, procesos inflamatorios. Hay esofagitis, no esofagopatías. Hay inflamatorios, todo ya lo conocemos, pero esto es lo que más destaca acá. Y ver que este Barrett es ¿qué cosa? Probable neoplasia futuro. Ese es el enfoque general. En el estómago, procesos inflamatorios. Y las gastritis sí tenemos que saberlas clasificar y ver si es un origen del HP. ¿Y por qué es importante ver el tipo de HP? Porque serológicamente hablando, el Helicobacter pylori hay un serotipo, así como el papilomavirus, que te puede llevar al cáncer gástrico, ¿no? Sí. Bien, ese es uno. Y la otra, ¿no es cierto? La autoinmune. Chicos, una patología autoinmune es cosa seria. Diagnosticarla a veces lleva tiempo, pero que te digan autoinmune estamos hablando de una cronicidad o algo a larga data con manejo de corticoides, acuérdense. Y la enfermedad ácido-péptica, que es la enfermedad del reflujo gastroesofágico, y las úlceras, la úlcera duodenal, etcétera, etcétera. La patología intestinal, ¿no? La isquemia. La patología isquémica en el recién nacido, dentro de las primeras semanas, viene el pequeño con un dolor, una distensión abdominal y un llanto, pero que la mamá no sabe qué hacer, lo trae por emergencia, ¿no? Y hay una isquemia intestinal en el recién nacido. Entonces, fíjese, ¿no? Lo más, la enfermedad de Crohn, las colitis ulcerativas, esos son cuadros que se van a encontrar todos los días de su vida, ¿no? La colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn tienen que estudiarla, sí.
¿Quién tiene esta? ¿Quién no tiene esta? Esta como es ascendente, la otra es descendente, en parche, es continua. Eso es básico. Lo que tienen que aprender, y las neoplasias, porque las neoplasias intestinales son muy frecuentes. La edad de presentación, la ubicación, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, dentro de lo que son malformaciones congénitas que he visto, de la pared abdominal, también es algo, ¿no? Estás en pediatría y te toca rotar una semana en neonato y ves que nace el bebé y cuando jalan así, ves que, uno, los intestinos se están colgando, o ves, dos, que el intestino está dentro de un saco, de una membranita, pero fuera de la pared. Te estoy dando las dos definiciones. Entonces, ¿qué tienes que saber aquí? Que es un onfalocele, herniación, el saco membranoso ventral porciano incompleto. Y la gastrosquisis, defecto umbilical sin recubrimiento peritoneal. O sea, esta tiene un costadito y esta, el intestino está afuera. No hay nada que lo recubra. ¿Está claro? Sí. La atresia y la fístula. La atresia es sin falta de perforación, conexión anormal, ¿no? Una traqueoesofágica y la causa, ¿no? Ahogamiento, neumonía, desequilibrio electrolítico. Eso es lo que puede causar en los recién nacidos. Y el gesto, que ya lo hemos visto, megacolon agangliónico, congénito, que puede producir una obstrucción funcional por ausencia de los plexos de los segmentos distales del intestino. Eso es lo general, lo más frecuente que vas a ver. Ok. La patología esofágica. No sé por qué no me carga la imagen, creo que al final se queda. Pero bueno, el esófago de Barré, chicos. ¿No? Ahora, si vamos un poquito, el esófago de Barré, hay otra, la acalasia sin incapacidad de relajación del esfínter esofágico inferior, ¿no es cierto?, por degeneración de las células ganglionales. Fíjate, otra muy importante. Y el esófago de Barré es una complicación de la enfermedad del reflujo gastroesofágico, que se les recomendó un comienzo, y todos vamos, ¿no? Muchos de ustedes llegan tan cansados y agotados a su casa, ay, que la mamá les lleva hasta el almuerzo a la cama. ¿Y cómo te echas? Por norma. ¿Sabes qué? O siéntate, o solo inclínate, o ponte 2 almohadas después de digerir tus alimentos. Porque si no, ese reflujo gastroesofágico con el tiempo te puede llevar a ¿qué? A una metaplasia intestinal. Mira, epidemiología, raza blanca, 40 a 60 años, el riesgo, adenocarcinoma distal, punto en la unión, y islotes de mucosa pálida y células caliciformes, sí. ¿Quién ha hecho gastro y ha visto? Alguien les va a decir, miren, eso es un Barré. Y cuando están haciendo la endoscopía son como lengüetas que salen de la cavidad gástrica, ¿no? De la unión gastroesofágica, como que están ascendiendo hacia el esófago como unas lengüetas de un tejido, ¿no? Como si fuesen panas blanquecino. Eso es un Barré cantado. Entonces no se olviden de eso, ¿no? Bueno, por ahí estará la imagen. Bien. Lo que es patología gástrica, chicos, miren, esto es muy importante. Estos datos, sobremanera, los tienes que sacar de tu libro, haz tu resumen y te vas a acordar. Mira, por el Helicobacter pylori, nivel antral, mira qué porcentaje podrías decir. La presencia del Helicobacter pylori en el antro pylori. La autoinmune puede estar en el cuerpo, en el fondo, el nivel de la gastrina, normal o bajo, y el nivel de la gastrina acá, ¿no es cierto?, es muy aumentado, en autoinmune. Y en el intestinal, ya les dije, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, la edad de presentación, la raza, el sexo. ¿Y cuál puede ser complicado o no? ¿De qué manera? Este Crohn, mira, afectación cualquier parte del tubo ilioterminal. Y esto es lo que te decía inicialmente, ¿no? Lesiones en salto. Ta, 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 ta. Crohn. Bien. Hay una inflamación transmural, quiere decir, esta es la pared del intestino, le tienes la mucosa, la tienes la submucosa, le tienes la capa muscular, la serosa. Trans, ¿qué significa? ¿Qué trans?
pasa. Y una complicación de esta enfermedad de Crohn es una perforación intestinal. Entonces, granulomas no calcificantes. Fíjate que ya tenemos un diagnóstico diferencial más con otras patologías que hemos visto que también que forman ¿qué? Granulomas no calcificantes. Y fisuras, fístulas y el aspecto de empedrado. ¿Tú ves la mucosa intestinal? Parece un empedrado. ¿Saben qué es un empedrado o no? O les explico. A ver, ¿quiénes han ido por la Plaza Yanaguara, por las calles tradicionales? Ese es el empedrado. Esa imagen. Y ahí el término de empedrado. La edad de presentación es muy importante, ¿no? Y la clínica. Eso lo tienen ahí en el PPT que les he dado. Y la colitis ulcerosa está limitada al colon y al recto. Mira, colon y recto. Y acá, ¿qué cosa? Cualquier parte del tubo digestivo. Ya tienes las diferencias ahí. ¿Y cómo es la afectación en esta enfermedad de Crohn? En saltos. ¿Y acá cómo es? Continuo, retrógrada. Como va de lado hacia la cavidad oral. Ese es clásico la diferencia. Este es transmural y este es solo mucosa y submucosa. Otra gran diferencia. Acá tenemos abscesos, por eso se llama colitis ulcerosa, ¿no? Con la presencia de neutrófilos y la presencia de pseudopólipos. Esto, ojo, es muy importante, porque esto nos puede hacer confundir con una enfermedad polipoide o polipomatosa, ¿no? Adenomatosa familiar, que también es otro tipo de alteración. Entonces, no sé, ¿qué más? Y cómo hacerles entender que tienen que hacer sus resúmenes, lo hagan comparativo, qué diferencia le da, etcétera, etcétera, que hace muy importante que tú puedas recordar todos estos datos, ¿no? Y bien, vamos más. El carcinoma colorectal. Esta clasificación, disculpen ahí. Algunos dicen, me canso de llamarte, ¿no te digo? Sí, tengo que responder. Disculpe, un minuto. De referencia. Bien, a ver, lo que es el cáncer de colon es muy importante. ¿Cuál es la clínica? ¿Quién sabe? ¿Quién ha tenido algún familiar ahí con un cáncer? ¿Y cuál ha sido la clínica? ¿Quién me dice? Fuerte. Puede ser anemia, pérdida de peso. Ya, eso es un poco. La edad del paciente. También pacientes mayores. Es un poco raro, pero no, o sea, no es posible que alguno de ustedes pudiese tener una patología. ¿Y por qué les digo? Porque tuvimos el caso de un jovencito de 14 años que vino de Hilo, nunca voy a olvidar, y que le
utilicemos la sustancia como contraste, chicos. Todo el intestino de esta criatura, el intestino grueso, tenía formaciones polipoides, tenía una poliposis heredofamiliar, y cuando trajimos a los demás hermanos, que eran 2, y a los papás, toditos tenían eso. El jovencito se le hizo una resección, ¿no? Pero murió por un síndrome de intestino corto. Pero los demás les esperaba la misma historia. Por eso es que les digo, edad de presentación, generalmente hay una carga genética familiar. Después, generalmente es un adulto mayor, hombre, mujer. Más frecuente en una mujer que en un varón. ¿Quién me dice? ¿Has buscado la frecuencia en nuestro medio acá? Siempre busquen, sean curiosos. Porque la casuística que nos da Robbins o los otros libros que no son de nuestra realidad, nos dicen otro. Pero en esta realidad, generalmente la casuística es de varones. ¿Listo? ¿Y qué más han averiguado? La forma de debut. ¿Quién me dice? El paciente viene por anemia, por baja de peso, ¿no? ¿Pero qué más? Sí, hay que hacerle una detección, ¿no? Porque te dice, no importa, es anémico, baja de peso, y a ver, estás en tu serum, en Chivay, en la punta del cerro, y le vas a pedir laboratorial. Si sospechas de un CA de colon, ¿qué vas a hacer? ¿Ya ven? Siempre los mando yo al serum. ¿Tú has levantado la mano? Sí, claro. Fuerte. Pero eso no necesitas hacerlo en la punta del cerro. Si tú sospechas, es anemia. Pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Quién me dice? Chicos, esto es vida, eso es su realidad. ¿Qué les espera? ¿Cómo sabes? O sea, sería sangre macroscópica. Pero si no hay sangre macroscópica, ¿qué hago? ¿Qué hago? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué hago? Lo que tienen en todo puesto de salud, le echo un poco de agua oxigenada y si burbujea las heces, ¿hay sangre o no? Listo. ¿Cuesta mucho? No. Solo utilizar tu habilidad. Y se está perdiendo sangre en heces. No hay reacción de la sangre oxigenada, perdón, del agua oxigenada con la sangre que está ahí, y al toque, ¿qué haces? Referencia, porque no es tu nivel. Si estás en un puesto de salud, establecimiento de salud, ustedes ya aprenderán los niveles, y es algo que no se maneja, pero tienes que referirlo de inmediato a un nivel especializado para que entiendan a ese paciente. ¿Listo? Bien, yo he visto pacientes que hayan muerto con cáncer de colon cuando se hace el diagnóstico de inmediato. Pero se ha habido algunos casos excepcionales donde el paciente nunca acudió a tiempo, dejaba que esto pase, y cuando ya vino, aparte de tener una masa tumoral, vino por una obstrucción intestinal, tenía un montón de meds en el hígado, meds pulmonares y meds cerebrales, o sea, tenía que morirse obviamente. Pero en la necropsia encontramos, como dicen los cirujanos, un chancacón, que ya le producía una obstrucción casi completa en la parte del colon descendente del paciente, y mira cómo vino, una cadena ganglionar brutal. ¿Para qué haga metástasis ese nivel, ¿no? De increíble, ¿no? En la mañana discutíamos con un ingeniero, estamos haciendo un trabajo de investigación, él es del extranjero, ¿no? Y decía, ¿no? El cáncer que hablaba, él insiste en una cosa X, que sí, que es para curar el cáncer. Yo le explicaba y le decía lo siguiente: el origen del cáncer es diverso, en muchas, ¿no?, de patologías, hemos visto carga familiar, medioambientales, etcétera, etcétera. Así, pero eso es fácil, le digo. Todos los que están en periferia, todos, cuando vienen acá, vienen con una neoplasia avanzada, porque no tienen alcance a un establecimiento de primer nivel que puede hacer un clínico, verlo. Entonces, ustedes hagan solo un pequeño, así, una semanita de los pacientes que van al IDE, los que vienen, ¿no? O sea, de mama, esto, para que vean de dónde vienen. Importante. ¿Cómo va a
comer con manzana, sí, pues, señor, pero no tienen a la mano un establecimiento de salud donde puedes acudir por X o Y motivo y puedes detectarle esa hematuria microscópica que le has hecho con el agua oxigenada y lo puedas derivar a un establecimiento de mayor nivel que lo pueda manejar. ¿Te das cuenta? Esa es nuestra realidad. Y bien, al hablar del carcinoma colorectal, nuestra clasificación de hasta el cole, se la van a preguntar aquí en la China cuando hagan cirugía y todo, lo tienen que. Entonces, la extensión del tumor hemos visto en el capítulo de neoplasias, el famoso TLM, ¿no? Entonces, esto es la clasificación de acuerdo al compromiso de la capa muscular, etcétera, etcétera. Lo van a ver eso ahí, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que he hecho y ahora vamos a ver. Se me entró la duda, ¿no? Pero igual tenemos acá el PPT. ¿Dónde está el PPT que debe haber bajado su compañero? Y bien, no hemos visto, así una forma rápida, todo esto, la 13, las malformaciones, ¿no? Los tipos de fístulas o anomalías. Aquí es muy importante, ¿sabe por qué? Esto de acá, el recién nacido, de inmediato, la mamá te dice, toma la leche, llora, y toma, y al rato, ¡guau! Claro, porque no hay comunicación, ¿cierto? O te dice, lo vomita, ¿y cuántas veces ha hecho? No ha hecho. Una placa simple con sustancias de contraste entre cirujano pediatra y solucionado. Esta fistulita es cosa seria, porque mira, esto va con la vía respiratoria. Es delicado, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Muchas veces el cirujano, cuando tiene esta de acá, es mucho más fácil, porque cierra, ¿no? Y hace la unión. En este caso, ¿qué hace? ¿Te das cuenta? Entonces, ustedes ya se van a ver en estas circunstancias, en un momento dado, alguien por ahí será cirujano pediatra, que es un mundo, la colega que yo conozco es una macha, exalumna de acá, una de las primeras. Entonces, la hernia, el onfalocele, la gastrosquisis, también lo hemos visto, está ahí. O sea, el enfoque que le he dado ahí, ¿no? La ectopía. ¿Qué es la ectopía, chicos? En el momento del desarrollo biológico, ustedes han visto que de las tres hojas blastodérmicas hay el origen de tal, X, Y, Z, pero va desarrollando y va haciendo el desplazamiento hacia su ubicación final. En ese momento del desplazamiento es que puede quedar algún rastro de ese tejido y podemos encontrar, por ejemplo, en el estómago, páncreas. Sí, podemos encontrar un páncreas, etcétera, etcétera, ¿no? A eso se refiere con las ectopías. Divertículo de Meckel también es el hallazgo incidental, ¿no? Hay un colega que entra por una apendicitis, sale todo eso y dice, ¿sabes qué? Voy a ocluir porque he encontrado un Meckel, dijo, ¿no? He encontrado un hallazgo. Entonces yo cuando le dije, espérate, ¿has entrado por el apéndice o has entrado por el Meckel? Se quedó callado, ¿no? ¿Qué había sido, criaturas? Era un Meckel que se había complicado, se había ulcerado, se había perforado. Y él entraba supuestamente por una apendicitis. Chicos, cuando nos equivoquemos, seamos gente. Decir, me equivoqué, pues, ¿qué voy a hacer? ¿No es cierto? Me equivoqué. Y me miró y me dijo, ya, cállate, y empiezas a molestar. No te molesto, solo estoy preguntando porque me ha quedado la duda, le digo, ¿no? Entonces, chicos, bien. Entonces, esto es lo que ven en el proceso, ¿no? Miren ahí. Cuando vayan a hacer gastro y hagan el procedimiento, miren, observen y pregunten, sáquenle la información al especialista, ¿no? De general de Frisco, también hemos visto. En cuanto al esófago, el espasmo esofágico, la obstrucción, el divertículo de Sanger, sí, faringoesofágico, dónde está, cómo está, que es muy importante, pero para nosotros no es muy frecuente estenosis esofágica que puede pasar, puede ser congénito. Esta de acá, yo les digo que hemos tenido hallazgos en quiénes, en suicidas, o intentos de suicidas, porque no murieron. ¿Y por qué les digo, no? Nunca voy a olvidar. Se tomó ahí una botella de lejía, empezó a lo llevaron lavado gástrico. ¿Qué hizo la lejía? ¿Quién me dice? La lesionó, ¿listo? Entonces ya lo mandan a la casa, va todo eso, pero ¿qué pasa después de una lesión? Esa porque tú sabes que hay reparación, fibrosis, retracción.
y esa parte de la mucosa ya no funciona. Finalmente era un esófago que estaba en cuerda, ¿no? La cosa es que hizo un mal movimiento, comió algo duro, qué sé yo, ¡pah! Ruptura esofágica. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, ¿no es cierto?, lo que pasa. También estenosis. Las bridas de adherencia hacen que la luz del esófago disminuya. Anillos, esto bueno, son los menos frecuentes, por eso no se ha puesto en el resumen. La calasia sí, no hay capacidad del esfínter gastroesofágico para relajarse y muchas veces tienen que entrar a hacer la cirugía, ¿no? Sí, hay varios colegas que he visto, la esofagitis, que te va a producir laceraciones, química infecciosa por ese consumo, por reflujo y la eosinofílica. Causas esofágicas de sangrado. ¿Cuál es la causa más frecuente de sangrado de origen esofágico? ¿Quién me dice? Vamos, a mí se les ha dicho. ¿Qué? Varices esofágicas, por hipertensión portal. Entonces acá tienen el barré que les decía, ¿se acuerdan que les dije esas lengüetas que va saliendo? Hacemos la biopsia. ¿Y qué tenemos que encontrar los patólogos para decir que hay barré? Encontramos mucosa esofágica, metaplasia intestinal, el relleno del sándwich y la otra capa, mucosa esofágica. Tenemos que encontrar el sanguchito para hacer el diagnóstico de esófago de barré. Las varices esofágicas que te decía, mira acá, paciente viene, muy antiguamente, vómito, entra, colapsó, shock hipovolémico, con hemorragia interna. Y los tumores esofágicos, ¿es sencillo o no? Epitelio poliestratificado plano, no cortificado, ¿qué cosa? Carcinoma. Hay metaplasia intestinal en el esófago, ¿qué puede haber? Adenocarcinoma. Hay glándulas en la submucosa, puede haber adenocarcinoma. Hay vasos, puede haber hemangiomas. Hay músculo, que puede haber leiomiomas, leiomiosarcomas. Todo de acuerdo a la histología y nadie te va a decir que estás mal. Ojo. El adenocarcinoma, miren acá, la lesión produce estenosis. La primera manifestación de un tumor en el esófago es estenosis, ¿no? Y te dicen, ya no puedo. Solo pasó, o comienzo pasaba, después licuado, ahora ni licuado, me duele muchísimo. Obviamente sumado a la baja de peso y a toda la clínica del paciente y todos los cánceres que he visto en el esófago, ninguno ha sobrevivido, hay mucho cuidado. De todos los que yo he visto, ni con radioterapia ni nada. El carcinoma epidermoide, ya les he dicho, el que produce queratina o venas córneas todavía es bien diferenciado porque logran madurar, y el que no es pobremente diferenciado. También en prácticas van a hacer eso. En el estómago, lo que vamos a ver, anomalías congénitas del estómago, estenosis, hipertrofia congénita del píloro, tejido pancreático ectópico, el famoso coristoma también. ¿Hemos visto coristomas y amartomas o no? ¿Dónde es el amartoma? En el pulmón. Muy bien. Coristoma gástrico, acuérdense. Bien, vamos, voy a hacer una llamada. Salgan 10 minutos, tenemos tiempo todavía. Tenemos, disculpen. Sí, bien. Entonces, alguna vez vi en una necropsia de un bebé que el esófago lo tenía, pero el estómago era como un pequeño globito, un globo que cuando lo pinchas se desinfla. Así lo vimos, ¿no? Y no tenía conexión con el intestino. Vemos en el andar, en el trajín de nuestra vida diaria, tantas cosas que no están en el libro. Lo que yo les puedo contar es la experiencia que he vivido, que se ha visto, ¿no?
Eso no se encuentra en el libro. Es la gran diferencia de que te sientes a leer en tu libro a que uno te pueda dar algún caso clínico clásico de alguna patología. Entonces, anomalías congénitas en el estómago, una de ellas más o menos, ella es estenosis, que ella, así como hemos visto que hay atresia en el esófago, también puede haber que haya hipertrofia del píloro, que sea tan redundante el anillo de la región antropilórica que la luz sea pequeñita o no deje pasar el contenido gástrico hacia el intestino. También el cirujano pediatra entra y hace una portada. Miren, esto yo he visto, porque yo lo he visto. Esta es la región antropilórica y eso sale regordete, tan regordete que la luz apenas pasa. Entonces ellos entran y hacen un corte. Si este es el sentido, ellos hacen en contra para que se pueda abrir y lo cosen en contra. Hacen acá el corte así, pero lo abren así, digamos, y lo cosen así para que haya la apertura de la luz, ¿no? Ya eso son maniobras de los cirujanos, pero son cosas manejables en los niños. El tejido ectópico, colistoma, la herencia multifamiliar frecuente, miren, en hombres, náuseas, piromiotomía, eso es lo que te decía, lo que te he explicado, la miotomía, corte del músculo, lo cortan en este sentido, lo abren así como un boquerón y lo cosen en otro sentido para que haya el paso. Procesos inflamatorios, etcétera, etcétera. La gastritis aguda, que la tienen todos ustedes, es más, todos ya han hecho gastritis crónica desde el primer año, ¿no? ¿Ingresaron a medicina o no? ¿Cuándo se les reagudiza? En fechas de examen. ¿Y por qué se les agudiza? Porque no estudian todos los días y quieren meterse la información de un día para el otro. Esa es la verdad. Entonces, la gastritis aguda por ingesta de alcohol, el ácido acetilsalicílico, antiinflamatorios no esteroideos, que vea producir erosiones en la mucosa, puede haber un sangrado, ¿no? Erosión de la capa muscular, es decir, que ya hay un compromiso mayor que puede producirse las famosas úlceras de Curley, etcétera, etcétera. La lesión, la úlcera y el daño mucinoso que puede producir el Helicobacter pylori en la mucosa gástrica es muy importante. Este es un proceso fisiopatológico donde el HP empieza a lesionar la mucosa y las glándulas que están ahí, y todo ese moco forma como un encharcamiento, ¿no? Como una piscina donde ellos están presentes, ahí los encontramos, y ahí es que se llama el nombre de daño mucinoso. Eso es lo que produce el HP. ¿No? Miren acá. Y esta es la formación de la úlcera. Esta es la lesión, puede ser por los antiinflamatorios, por el cigarrillo, el consumo del alcohol, el HP, hiperacidez gástrica, un reflujo gastroduodenal, etcétera, etcétera, que te puede llevar, ¿no?, a esta lesión finalmente, una gran úlcera. Chicos, alguien alguna vez me preguntó, cuando era residente, y había una residente de gastro que es una persona muy digna, muy habladora, amante a quedar bien con todos, y el especialista dijo, esa úlcera de la que habla Gladys, ¿se puede convertir en cáncer? ¿Qué me dijo? Yo agarré y le dije, ninguna úlcera se puede convertir en cáncer, pero sí hay cánceres que se ulceran. Chicos, la de gastro se paró, pegó el grito al cielo, dijo que la biografía y todo eso. ¿Quién ganó el round? La doctora Núñez. Nunca se olviden, estas úlceras nunca se van a malignizar. Es decir, tiene una úlcera gástrica, uy, ya, y tiene un cáncer gástrico. ¿Te acuerdas que tenía úlcera? Ahí está.
un rol muy importante el antecedente familiar, la carga genética. ¿Quiénes sufren más de cáncer gástrico? ¿Quién me dice? ¿Quién ha leído? Grupo sanguíneo A. Antecedente familiar directo paterno, línea paterna. ¿Listo? Cáncer gástrico. Hay dos tipos de cáncer gástrico. Vamos a ver. Este cáncer gástrico puede ser de dos tipos, ¿no? El intestinal, esto es según la clasificación de Lauren, y el difuso. El intestinal es que se originó ahí, te das cuenta, crece, y muchas veces crece como una lesión exofítica, una masa tumoral, ¿no? Este de acá, criaturas, es el más serio, es el más maloso y es el más mortal. ¿Sabes por qué? Tienes el estómago acá, te lo voy a dibujar. ¿Listo? Estas son las capas del estómago. ¿Listo? Vamos. Serosa, ¿no es cierto? Acá está el epitelio de la mucosa, las glándulas de la submucosa, la capa muscular y la serosa. ¿Sabes qué pasa con este difuso? Este difuso se llama también de células en anillo de sello. No, es así, tú la ves así, y este citoplasma es moco y el núcleo está rechazado hacia la periferia. La cosa es que tú lo ves de frente y parece un anillo, ¿ok? Por eso es un anillo de sello. ¿Se acuerdan? Los anillos, los antiguos, los reyes tenían su sello y ahí el nombre. Bien, entonces, ¿qué pasa en este? Se origina acá y miren, ¿cómo es el crecimiento, por favor? El crecimiento de este es a este nivel. Nunca este tipo de cáncer crece hacia la luz. Va disecando la capa muscular de la pared del estómago. Tal es así que en España, ¿quién ha estado en España o tiene algún familiar? Cuando hacíamos campamento, vamos de campamento, ¿dónde llevas el agua y dónde llevas el vino? ¿Nadie? En estas tienen una tapa acá, sí, son les dicen las botijas, ¿no? Y ahí está, así, con estas cavidades de los animales, de los cerdos, no sé qué, hacen y tienen esa imagen. ¿Qué parecen, chicos? Duro. Duro. Tal es así que la mucosa, tú agarras el estómago, es blando, pero cuando ves un cáncer de esto, agarras, es como la imagen de una bota o de una botella o donde llevan el vino, el agua los españoles. Acuérdense, revisen. Dura. Agarras así, te invitan y es así, es dura, como una bota. Entonces el crecimiento de acá es disecante. No forma masa. Y eso es lo más grave. ¿Por qué? Porque entra muchas veces, tengo un familiar que falleció, le encontraron un nódulo en el muslo. 44 años, un nódulo en el muslo. Empezó a cojear, le hicieron biopsia del nódulo y encontramos un carcinoma de células en anillo de sello. Todos los años el hombre se hacía su endoscopía, muy correcto. ¿Qué entra? Entra el gastroenterólogo, ve acá, si no ve ninguna masa, biopsia por acá, por allá y punto. ¿Qué pasa? Nunca, porque la biopsia es la biopsia de acá y no llega nunca acá. Y después de que le hicieron el diagnóstico, entraron a hacerle la biopsia y hicieron esto. Y salió un carcinoma gástrico difuso de células en anillo de sello. Duró 6 meses, falleció. Ya tenía metástasis 2. Esto es bien agresivo. Mientras que tú ingresas en una endoscopía, ves una masa exofítica que se puede ulcerar. Por eso te he dicho, el cáncer se puede ulcerar, pero la úlcera no se puede transformar en cáncer. Eso que les quede bien claro. Entonces, este es muy agresivo. Un colega de 30 años, baja de peso, todo, vieron la rigidez, todo falleció. Joven. 30 años, te estoy diciendo, mira, este es muy agresivo, según la clasificación de Lauren, las células en anillo de sello, que también creo que tenemos en práctica este cáncer o este tipo de cáncer. Y el tipo intestinal que crece. La úlcera gástrica, ya saben que es una solución de profundidad.
Si es aguda, hay todo el proceso inflamatorio, las células inflamatorias que vamos a encontrar, etcétera, etcétera. ¿Por qué se le dice aguda? El tiempo de hemorragia se puede perforar y puede producir obstrucción. Eso es lo general. La crónica, ya saben, un proceso inflamatorio crónico, linfocitos, células plasmáticas que se puede reactivar, puede ser una crónica reagudizada, en la microscopía que podemos encontrar, ¿no es cierto? Y podemos encontrar una sustitución parcial del epitelio mucoso por metaplasia, ¿no? Con linfocitos, células plasmáticas, ¿no? Hay algunas cosas que veo que me han faltado, no sé por qué, porque las he reprogramado. La gastritis por el Helicobacter pylori. Todos. Forma de contaminarse con el HP. Sí. Sí, pues, tienen que decir, doctora, porque no nos lavamos la mano y somos cochinos. ¿No es cierto? Eso debe marcarles para ustedes. Si sabes cómo te contaminas, pues... Yo he visto a muchos de ustedes que salen del hospital y van al frente o que están en eso y se compran y qué rico se comen. Me da envidia verlos cómo comen eso. Acá también saliendo, que el sanguchito y todo. Y yo digo, esas manos, ese estómago. Madre mía. Así son. Son malos hábitos de higiene. Ese es el término. Entonces, el HP ya te he dicho. Aquí está el daño mucinoso, lo que procede, el serotipo, y ahí es que el serotipo del HP, si tú tienes HP, te hacen tu tratamiento y vuelves con lo mismo y vuelves con mejor PCR. No vaya a ser que por ahí ya esté tincándote un inicio de una neoplasia gástrica. A tener mucho cuidado. Las gastritis autoinmunitarias hemos visto que hay la de tipo A, la de tipo B, ¿no? Los tipos de tipo A, anticuerpos contra las células parietales, una anemia perniciosa, solo afecta el fondo, y la de tipo B, que no es inmune, que se puede dividir en hipersecretoria, la pangastritis, etcétera, etcétera. Esto más que todo es patología para los gastros, pero tienen que saber, ¿no?, que hay un tipo A, que hay un tipo B, cómo las clasifican, es más que todo un conocimiento general de estos tipos inflamatorios. Estas características de las gastritis asociadas al HP vienen acá, la localización, pero de esto ya les he hecho una resumen, ¿no?, de imagen, dónde, cuál es lo más frecuente y la ubicación, acuérdense. Las formas infrecuentes, ¿no?, la linfocítica, la eosinofílica, la granulomatosa sí la he visto alguna vez y la reactiva no le, o sea, la más de todas estas es la que he podido verla alguna vez. ¿Ven? Son infrecuentes estos tipos de gastritis. La úlcera péptica, las causas, AINES antiinflamatorios o heterodeos, el estrés. Muchos de ustedes pueden hacer ese tipo de úlcera, las de Cushing, las de Curling, ¿no? Que vamos a ver en esta úlcera péptica, erosiones gástricas agudas, ¿no? Y en la mucosa, en la clínica, un ardor, epigastrio, dolor continuo y las flatulencias. Edema de la mucosa y ausencia de fibrosis es lo que vemos en la morfología de esta úlcera péptica. Esta úlcera péptica, cuando me hablan de esto, o yo la relaciono con los funcionarios. Hicimos como un estudito ahí, nos hacían hacer, y agarraba y decía, a ver, ustedes vayan y hagan tal estudio en tal posgrado. Y a nosotros nos tocaba, nos sacamos permiso en el banco de crédito y hicimos el estudio con los que estaban, con los cajeros, con las partes administrativas y con los funcionarios. Por eso digo la relación. ¿Qué pasa? La incidencia fue alta en estos funcionarios, ¿sí? Porque el grado de estrés es tal. El líder y su equipo. El líder tiene que manejar y controlar todo eso. Tiene un equipo que hace trabajo por él. Pero a pesar que hay designados, ¿no?, X, Y, Z, él tiene que controlar y ver si ellos están haciendo su trabajo correcto. Cada fin de semana, ni siquiera, hoy en día es cada día, pero él nos decía, cada fin de semana tenemos que hacer reporte a nuestro jefe de la zona de acá, porque él el sábado tenía que hacer reporte a nivel del sur y el de Lima tenía que hacer reporte a nivel nacional.
Eso fue en mis épocas, porque hoy en día, chicos, todo eso está sistematizado. Y hoy en día es cada día, el cierre de información es cada día, ¿no? Entonces, quizá haya bajado este tipo de úlcera, pero en los funcionarios la incidencia fue más alta por el tipo de estrés, el grado de estrés que manejaron. Y hubiera sido interesante hacer este estudio, y yo los reto a que hagan con los cirujanos versus clínicos. Yo haría cirujanos, clínicos y UCI. Y también pondría emergenciólogos. A ver, para que vean, es el grado de estrés en el que te encuentras. Las gastropatías hipertróficas, ¿no? La imagen que tienen, mira, una imagen cerebroide, una famosa enfermedad de Mentier, ¿no? Acuérdense, lean bastante esto. Hay una secreción excesiva del alfa, del factor de crecimiento alfa, aumento tamaño de los pliegues. Tiene una imagen cerebroide, acá tiene. Esa es la imagen, el estómago lo hemos abierto por la curvatura mayor. Por eso es que están viendo así. Lo abrimos por la curvatura mayor y lo abrimos desde la curvatura menor, y esa es la imagen, ¿no? Pero acá, esta enfermedad de Mentier es altísimo, alta potencia de que haya ¿qué? Un adenocarcinoma. Eso es lo característico de esta enfermedad de Mentier. El síndrome de Solinger-Ellison también, los famosos gastrinomas o más tumor, ¿no es cierto? Miren, intestino delgado, páncreas, y estos gastrinomas que son malignos, ¿no? Miren acá, es muy importante la ubicación, el páncreas, donde desemboca. ¿Cómo se llama esta válvula? ¿Cómo se llama esta válvula? Esta válvula, donde desemboca el conducto biliar, el conducto pancreático. La ampolla del váter. Por eso este gastrinoma también se denomina ampuloma. ¿Ya está bien? Por eso, acá les he hecho el dibujo. Acá está el páncreas. Es bien delicado eso, porque si hay una obstrucción, ahí empieza a fallar el páncreas, bilis, histeria, o sea, terrible, es una patología muy escandalosa. Luego tenemos los pólipos y tumores gástricos, ¿no? Pólipo inflamatorio hiperplásico, pólipo de las glándulas fúngicas, pólipo, acetas, criaturas, nace, lo sacas, crece, lo sacas y nunca se va a malignizar. Si lleva el apellido adenoma, el término adenoma significa displasia leve, moderada o severa. Es decir, si hay un pólipo adenomatoso que lo sacan y no lo extirpan con la suficiente base de implantación, vuelve a crecer y a lo mejor lo que crece es un adenocarcinoma. Si no hay el apellido adenoma, el pólipo nace, crece 1000 veces y nunca va a crecer como humano. El apellido o el término adenoma significa displasia leve, moderada o severa. Y si no lo sacaron completo, puede crecer como un adenocarcinoma. ¿Está claro? Es un resumen de todo. Tenemos, bueno, los tipos de la edad, todo eso, que también pueden hacer ustedes el resumen. El adenoma gástrico, mira, una base de gastritis crónica, atrofia. Ya está demostrado que si usted tiene 19 años y hace una biopsia gástrica y le dicen que tiene una gastritis crónica realizada con focos de atrofia, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, porque la atrofia está considerada como un factor predisponente a una lesión maligna. Pero si yo agarro a ese paciente de 72 años y hago una endoscopía y le saco la mucosa, casi toda la mucosa va a ser atrófica o no. ¿Por qué? Porque es una adaptación, ¿qué tipo? Fisiológica. Mientras en un joven encontrar una atrofia es un factor predisponente al cáncer. El término atrofia, mucho cuidado. El término metaplasia intestinal, igual, ¿no? Acá tienen un adenocarcinoma gástrico que es ulcerado, por eso te decía, el cáncer se puede ulcerar, pero la úlcera no se puede malignizar. Está bien claro, que les quede claro. Ese error lo gané yo. El tumor carcinoide que ya han visto, ¿no es cierto? Un carcinoide, ¿dónde?
en el apéndice. ¿Han visto un carcinoide dónde? En el intestino. La descripción está acá, así se ve, ¿no? Un carcinoide digestivo, es un neuroendocrino, y la ubicación. Y acá está la microscopía, no la puse, perdón, la morfología, bueno, no sé, se me ha movido todo eso porque ese PPT que nos han puesto de nuevo de la universidad es un dolor de cabeza, no sé cómo controlarlo. Bueno, vamos a ver intestino delgado y colon, ¿no? Obstrucción intestinal, patología, 80%. ¿Qué da? ¿Quién? Adultos, varones, mayores. 70, 80 es lo que más te da una obstrucción intestinal. Clínica, dolor, distensión abdominal, vómitos, estreñimiento. El paciente viene todo pálido, terrible, doblado, porque ya hay una obstrucción intestinal, ¿no es cierto? Puede haber hernias, intususección. ¿Qué es intususección? ¿Alguien me explica qué es intususección? Esto es el intestino, ¿está bien? Listo. Intususección es cuando el intestino se mete dentro de su propia luz, es decir, acá entra hacia acá. Eso dentro de su propia luz, eso es la famosa intususección. Bien, hay igual imágenes, adherencias intestinales, cirugías previas, procesos inflamatorios, inflamatosos, antecedente de TB intestinal enteroperitoneal que puede dar esas adherencias. Y el vólvulo. El vólvulo es que ustedes tienen el meso, lo han visto en anatomía. Ese meso que hace que esté fijado el intestino, ¿no es cierto? Pero cuando no hay meso, ausencia, eso puede ser biológico, agarra por gases intestinales o algunos alimentos copiosos que el intestino se dilata y está ahí y puede dar la torsión sobre su propio eje. Eso es el famoso vólvulo intestinal. Acá tienen, ¿ves? Esta es la herniación. Muchas veces he visto adultos mayores que dicen, ay, salen y se regresan la hernia, ¿no? He visto. Y otros que dicen, no, ya no regresa, me duele, claro, ha hecho un edema, se ha hinchado, ya no regresa a cirugía de urgencia, de emergencia. Estas son las vidas de adherencias, ¿no? Este es el vólvulo y esto es la famosa intususección que entra dentro de la misma luz, ¿no? Del intestino. Acá tienen obstrucción intestinal, ¿no? Esto, miren, este es un tumor, pero como ha entrado dentro de la misma luz también del intestino, ¿no? Alteraciones vasculares, enfermedad isquémica intestinal, lo que decía, ¿no es cierto? Etiología, trombosis arterial, isquemia no oclusiva, lesiones por radiación, vólvulo, tipos, infarto transmural, todo eso. Y el infarto transmural que es infarto, ya lo saben, no hay mucho que explicar, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que ya no tengo que repetir. Isquemia crónica por inflamación y ulceración de la mucosa. La isquemia y falta de irrigación, entonces aquí hay muerte, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nos llegue el intestino, lo primero que hacemos es tomar una biopsia de acá y otra de acá, que se llama de los bordes quirúrgicos. ¿Y por qué? Yo tengo que ver si la necrosis del tejido está en el borde quirúrgico. Y ha sucedido. A un adulto mayor, y para colmo, papá de un colega, le sacan, ¿no? Necrosis. Llega y le digo, oye, ¿sabes qué? Los dos bordes están necrosados. ¿Qué va a hacer? Está necrosado. Al día siguiente, reintervención, otro trozo de eso. Los bordes quirúrgicos son importantes, ¿por qué? Porque debe quedar tejido viable en el paciente, no necrosados, porque de ahí continúa el tejido y así se ve el intestino. Pero hay que tener cuidado con esas cirugías, futuros cirujanos. Y la angiodisplasia, también tenemos, creo, en la práctica, dilataciones de los vasos sanguíneos de la mucosa y submucosa a nivel de ciego colon. Es cada vez más frecuente, yo lo he visto muy poco, pero hemos visto que hay la casuística mayor. 20% de hemorragias intestinales es la causa, ¿no?
Y el origen, factores mecánicos de la pared del colon, contracción y distensión que puede sufrir, penetrar en la pared muscular, y esto explica al ciego que sea mayor frecuente. Pero ¿qué pasa en esta angiodisplasia? Nos hace confundir con una patología tumoral vascular, ¿no? Eso es lo grave de esta angiodisplasia. Finalmente ya estamos acabando ya lo que son las hemorroides. Recuerden, chicos, las hemorroides, este es el ano, la región perianal. Entonces tenemos el plexo venoso pampiliforme, bueno, eso ya se pone en anatomía. Entonces pueden ser hemorroides internas y hemorroides externas. Estas se les denomina combinadas y es la mayor frecuencia que hay en los adultos mayores. La complicación mayor de estas hemorroides es que se trombosen. También ya les puse casos clínicos de mujeres gestantes, también les puse, ¿no? Que se trombosen. Hay que tener mucho cuidado con estas hemorroides. ¿Es consecuencia de qué? De los estreñidos, etcétera, etcétera. El síndrome de mala absorción. A ver, ¿dónde se da la absorción de los alimentos? Sí, el intestino delgado es grande. En la primera porción, ¿de dónde? Del duodeno. Ahí es donde entran los gastros, hacen una sepre y nos toman una biopsia para ver si hay alguna alteración de la mucosa de la primera porción del duodeno para poder hablar de un síndrome de mala absorción. La clínica es muy clásica en este síndrome de mala absorción. No se preocupen, si no terminamos, no terminamos. Tenemos una semana para avanzar. Esto no entra para su examen de ahora, ¿no? El del sábado que entra, respiratorio y listo. Entonces, igual, las siguientes son glándulas anexas, así es que es muy rápido. Pero hay unas cosas que sí se tienen que entender. El paciente tiene un síndrome de mala absorción, te dice. ¿Cómo haces el diagnóstico? El diagnóstico de todo lo que es patología tiene que ser demostrado con biopsias o estudios por el anatómopatólogo. Después no me puedes hacer el diagnóstico si no hay algo comprobado, ¿no? Estos síndromes de mala absorción se parecen más entre sí, que se difieren. ¿Cuáles son? Absorción inadecuada de grasas, vitaminas, ¿no? De todos estos electrolitos debido a que a una mala digestión, una digestión terminal. ¿Qué compromete el tracto digestivo, el sistema musculoesquelético? ¿Cuáles son estos síndromes de mala absorción? La enfermedad celíaca o strus celíaco. En Europa, la primera vez que fui, me llamó la atención que todos los supermercados allá decía alimentos para celíacos. O sea, había solo para celíacos, todos los alimentos para ellos, ¿no? Entonces, es una enfermedad crónica en la que hay una lesión característica y una alteración en la absorción de los alimentos, lo que mejora retirar de la dieta ¿qué cosa? El gluten. Eso es. Se me ha movido todo eso, es bueno, se me estoy dando cuenta ahorita. Entonces, el gluten. ¿Y qué pasa, no? Hoy en día, si ustedes se han dado cuenta, todos los que están atentos de estoy con peso y que no te dice esto es free gluten, sin gluten, come sin gluten y vas a bajar de peso. Sí, es cierto. Pero, o sea, no tienes ninguna patología contra esto, pero el gluten en realidad, si no tienes gluten, no vas a tener ningún problema en la digestión. Entonces, el sinónimo de este strus celíaco es una enteropatía sensible al gluten, espruno tropical y enfermedad celíaca. Chicos, los casos clínicos o lo que sea, con cualquiera de estos términos se los van a poner. Estudien sinonimia. Me canso de decírselos y están preguntando qué es esto. En cuanto a la patogenia y sensibilidad al gluten, el trigo, cereales como la avena, susceptibilidad genética, ¿no es cierto?, inmunológica, y hace un 95% de los pacientes que expresan el antígeno de histocompatibilidad. Un adenovirus tipo 12 también, que provoca una reacción cruzada, ¿no? Microscópicamente hay atrofia de las vellosidades, pérdida de reborde en cepillo, aumento del número de linfocitos, y un incremento de la actividad mitótica en zona hiperplásica de las glándulas, y la alteración es en el duodeno, el epitelio de la
es ondulado, con áreas de aplanado o de normal. Eso es lo característico que nosotros tenemos que informar para decir si estamos frente a una enfermedad celíaca. Entonces, estas son biopsias que vemos con esto. Y luego entramos a otra que es la enterocolitis infecciosa. Es otra patología también importante. Enterocolitis, itis, ¿no? ¿Qué va a haber? Diarrea, dolor abdominal, molestias perineales, incontinencias y hemorragias. La enterocolitis infecciosa, patología, cólera, ¿no? Shigella-osis, se me ha movido el tonito, recién me he dado cuenta, salmonelosis, fiebre tifoidea, yersinia, Echerichia coli y causa parasitaria. Todas esas te van a dar cuadros de enterocolitis infecciosas. ¿Y cuál es la clínica? Diarrea, dolor abdominal, molestias, incontinencia y hemorragia. La enterocolitis necrotizante es lo que te decía, es una inflamación necrótica y aguda del intestino delgado y grueso. Causa adquirida más frecuente de urgencia intestinal, ¿no? En los de bajo peso al nacer. O sea, esto es clásico en los recién nacidos de bajo peso. ¿Listo? Voy a tratar de corregir todo esto, se me ha movido por tratar de meter eso, pero bueno. Eso, recién nacidos de bajo peso, te decía, primera semana y presentan el cuadro. La causa, colonización, gérmenes patógenos y excesivo contenido proteico en la luz intestinal. Esto es característico en los recién nacidos de bajo peso. Afecta al villo terminal y en una fase inicial la mucosa se encuentra edematosa, hemorrágica, necrosada. Toda la pared de un inicio puede haber un compromiso, los detritos se adhieren a la pared y a veces se observa una hemorragia intraluminal. Y se encontraron áreas de tejidos de granulación y fibrosis, lo que hace pensar que el cuadro lleva varios días, el cuadro clínico de evolución, pero en realidad estos pequeñitos vean el tiempo de evolución y si no se les atiende de inmediato, se nos muere. Entonces, recién nacido, prematuro, fíjate lo que puede tener. Primera patología respiratoria, ¿qué? Membrana de hialina de recién nacido. Inmaduro, recién nacido inmaduro, ¿qué puede tener? Una enterocolitis necrótica. Acuérdense, ya van sumando a la información que tienen. La enfermedad intestinal inflamatoria. Y tenemos al Crohn y a la ulcerosa, que también ya hemos visto, les he hecho resumen. No sé por qué se me movió tanto. Creo que al guardarlo en PDF puede ser. Entonces, estas características ya hemos visto y esta es la imagen que te decía, ¿no? Mira, la frecuencia que es muy importante, la edad de presentación, la incidencia, y mira acá, es más frecuente en judíos que en los no judíos. Ese es un dato muy importante. Entonces, salvo que sea un caso importado, que tengas una descendencia judía, que no les gusta mucho decir son judíos. ¿Por qué les dicen a los tacaños judíos? ¿Está bien su compañero? Yo pensé que estaba mal, de verdad me preguntaba. ¿Alguien sabe? No les dicen, ay, no, no te metas, esa es una judía. ¿Qué significa? Por algo viene el término, ¿eh? ¿Qué dicen? No comen plátano por no botar la cáscara. Unos judíos. Bien. Mi esposo es un judío. Yo le digo judío porque es un padrino. Siempre agarra y resulta que mi cumpleaños coincide con otra fiesta, y agarra y dice 2 en 1, 3 en 1, se acabó. No hay problema, judío le digo. Además, chicos, una mujer profesional, se los digo, no tiene que pedir ningún regalo. Vas y te compras lo que te apetece. Ganas tu sueldo. Así de simple, se los digo. Así es. Si tú vas a depender del sueldo del marido, ya fuiste. Déjalo, son unos judíos. Bien. A mí se me antoja algo muy me lo compro. Uy, ¿cómo has comprado? Les voy a contar la historia de mi marido. Bueno, cuando tenía a mis pequeños, ¿saben qué hacía? Por eso hizo eso él. Agarraba y les decía, toma, cómprate lo que quieras. Yo salía a comprar
Y me dio un zapatito para mi hijo, un pantaloncito para mi nena y regresaba feliz con la compra que hice. Y me decía, ¿dónde está lo que te has comprado? No, ya no te voy a dar plata. Y un día le digo, voy a ir a comprar un par de zapatos, vamos, te acompaño. Pues, esos años atrás, me fui a una tienda X y me gustó un zapato y dije, quiero ese zapato. ¿Cómo? Todo me lo medí. Y ¿sabes qué hizo mi esposo? Dijo, yo no voy a pagar, hijita. Se paró, se acercó a la caja y solo escuché que le dijo la señorita, X cantidad, me dijo, señorita, estoy comprando un par de zapatos, no la zapatería, le dijo. Ya se imagina, judío. ¿Sí o no? ¿Por qué reclamó? Increíble. El zapato era caro, obviamente. Pero así le dijo, estoy comprando un zapato, no la zapatería. O sea, que son la muerte de los hombres, ¿sabes? Pero a ver, mándalo a comprarle sus cosas, ahí no miden nada, ¿no? Bien, chicos, vamos. Dejando a un lado de los judíos, no se van a olvidar de la enfermedad de Crohn, ¿no? Bien. Entonces, miren, el comienzo de esta patología es brusca. Hasta en un 20%. Hay un brote intermitente de dolor abdominal, diarrea, fiebre y rectorragia. Diarrea, dolor abdominal, alteraciones de los líquidos, malestar general, ¿no? Fíjense en la imagen, por favor, no se olviden, hagan su cuadro comparativo. Mira, la incidencia en el intestino delgado, en el colon y todo lo que hay morfológicamente hablando, ¿no? Complicaciones, ¿qué dijimos? Fístulas, abscesos, obstrucción, ulceración. Recién me doy cuenta de las cosas que ha fallado el PPT. Perdón. Miren, esto es lo que, patologías que ha habido complicaciones, se sacan, ¿no? Las lesiones acá. Como vemos, las imágenes, miren, es muy importante, ¿no? La colitis ulcerativa, que es otra, es una enfermedad úlcera inflamatoria limitada a colon. Hemos visto, ¿no? La ubicación, dónde, cómo, por favor, la edad de presentación, la forma como se presenta, una en parches, la otra es ascendente, etcétera, etcétera. La epidemiología y la clínica, episodios de diarrea con moco y sangre, que pueden persistir días, semanas o meses. La clínica muchas veces es distintiva y miren, la imagen, ¿no? Pérdida de peso, es algo muy importante en esta pérdida de peso, hay que hacer diagnóstico diferencial. Y la morfología, miren, ¿qué les dije? ¿Cómo se veía? Bien, chicos, entonces esto es básico, lo que ya les he dicho es un resumen, es un poco quizá más a detalle, ¿no? Hay abscesos en las criptas del intestino, de este caso, y acá tienen, ¿no? Miren, la diferencia de normalidad con compromiso. Pero esta de acá, si mal no estoy, la imagen B es colitis ulcerosa activa y normal. Esta es la activa y la normal. Y este es a mayor aumento, miren acá cómo se ve, ¿no? Es interesante. Todas estas piezas las teníamos, todo hemos perdido por el terremoto, me hubiera gustado enseñarles. Entonces, este es un Crohn y esto es una colitis ulcerativa. El Crohn en parches, ¿se acuerdan? Esta ascendente, miren ahí, ¿no? Inflamación transmural, ¿no? Y esta, la formación de pseudopólipos, lo acabamos de ver. Y esta es una tabla, la diferencia, ya también se les ha hecho, y la enfermedad diverticular. ¿Qué es un divertículo? ¿Cómo explica? Anatomía. Acuérdense del dedo. Eso es un divertículo. ¿O no? Anatomía, no les han explicado.
explicado eso? Evaginación. Si este es el intestino, todo esto es el intestino, sigues teniendo el intestino, esto es el divertículo. Evaginación. Invaginación es hacia adentro. Esto es evaginación en fondos ciegos, ¿no? De la mucosa que consta de las capas de la pared intestinal. Sí, tú lo haces el corte, tiene todas las capas de donde ha nacido. El congénito, el de Becker, ¿no? En la mucosis, mucosa del colon, mide entre medio a 1 centímetro. ¿Y cómo te das que tienes un divertículo de Merkel? Salvo que se complique, no te va a dar clínica. Naces, mueres, te reproduces, haces todo. Mientras no haya clínica o complicación, nunca sabrás que tuvías un Merkel. Como el colega, ¿no? Que lo operó según él con una apendicitis aguda y lo que había era un Merkel que se había ulcerado, se había perforado, etcétera, etcétera. Bien. La mayoría son asintomáticos, miren. Debilidad focal de la pared del colon, acá está, estos son los Merkel, acá están. Tienen que entrar a la cirugía para ver, es muy importante todas estas patologías. Y bien, todavía tenemos un poco de tiempo, pero bueno, no quiero cansarlos, no un poco agotado esto. Nos vamos a quedar acá, ya se lo acuerdo para la siguiente, ya no saca casi nada. Recomendaciones para el examen del sábado. Lleguen a la hora y se han dado cuenta en el quiz que se les ha tomado, todos son casos. Dificultad, grado, suave, intermedio, algunos casos. Teoría, hay algunos que son teoría pura. Preguntita simple, pero en caso clínico, ¿no? Entonces, buena suerte, nos vemos.